Un saludo a los estudiantes de grado octavo. Mi nombre es Javier Burbano y soy su profesor de Ciencias Sociales. A continuación, les comparto un video explicativo que recoge las principales ideas de las guías 1 y 2, que tienen como tema central la ilustración. Aquí van a encontrar una explicación del tema y unos datos adicionales que van a facilitar la comprensión de las siguientes guías. Bienvenidos. La ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo. Estos términos hacen referencia a los cambios que se produjeron en Europa a mediados del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII. ¿Por qué se adopta este nombre, el iluminismo? Porque algunos pensadores ingleses y franceses, principalmente, creyeron que se debía cambiar la sociedad, una sociedad medieval que se caracterizaba por ser oscura, por ser totalmente dominada por la Iglesia y por la monarquía, el llamado absolutismo monárquico. A esta época anterior a la Ilustración se le conoce como el oscurantismo, que viene a ser atacada por las nuevas ideas ilustradas que pretendían iluminar, cambiarle a la sociedad basándose en la razón. El absolutismo monárquico era el sistema de gobierno de la Edad Media, el cual basaba su poder en la idea de que Dios había heredado su poder a un solo hombre. Dios elegía a un hombre para que gobernara a los demás hombres, y aquí la Iglesia tenía un papel primordial, pues era el medio de comunicación entre Dios mismo y los hombres. Es decir, que la Iglesia y el rey tenían un trato para dominar al pueblo. Era una época oscura en la que la Iglesia dominaba todos los aspectos de la vida del hombre. Reinaba lo que se conoce como el teocentrismo, es decir, dominaba la idea que proponía que Dios era el centro de la tierra y del universo, y además era la fuerza creadora de todo lo existente. Por lo tanto, Dios le decía al pueblo, a través de la Iglesia Católica, qué hacer, qué era permitido y qué no. Frente a este dominio de la Iglesia y del rey, empiezan a nacer ideas que pretenden sacar al hombre de esa oscuridad que no le permitía pensar por sí mismo. Nuevas ideas que pretenden iluminar la sociedad y el hombre mismo, permitiéndole de alguna manera que volviera a creer en sí mismo. Es así como surge el antropocentrismo, teoría que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El antropocentrismo pretende desplazar al teocentrismo, dándole al hombre el papel central de todo lo que existe y sucede en el mundo. La utilización de la razón, es decir, la capacidad de raciocinio, la capacidad de pensar, será la base del pensamiento ilustrado. Este cambio ideológico irá transformando las costumbres en la población, que terminarán cambiando poco a poco la vida social, literaria, política y económica. La Ilustración poco a poco irá iluminando a Europa. La Ilustración tendrá varias consecuencias, de las que se pueden destacar. Primero, la pérdida de poder de la Iglesia. Si bien era muy importante, ya no tenía el poder de siglos anteriores. Segundo, en el aspecto político aparecerá el despotismo ilustrado, una forma de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes en la segunda mitad del siglo XVIII, que se basaba en el principio todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase implicaba que el gobierno realizaba medidas para el pueblo o para su mejora, pero las decisiones finales eran tomadas sin la participación ni la intervención del pueblo. Estos cambios de la Ilustración fueron propuestos por grandes personajes, entre los que podemos destacar a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros. Montesquieu propuso la división del Estado en 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con el fin de evitar la concentración del poder en una sola persona. Voltaire propuso la idea de una justicia universal, igual para todos, y también defendió la idea de la tolerancia religiosa e ideológica. Por último, Rousseau, en su obra El contrato social, trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los seres humanos bajo un Estado que garantice estos principios. Finalmente, las ideas de los ilustrados y de la Ilustración misma dieron origen a grandes conflictos armados, como la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que estudiaremos más adelante.
Gracias.